Es una sombra que veía una casa embrujada. La casa embrujada que te contas es una casa embrujada. Y te pones la casa embrujada es donde vieron la casa. Pero yo no sé si vieron. Pero camas. Regresa a la casa. Y la casa sigue en una de egresados, unas casas de un y otro. Las casas de un y otro, porque te parece árbol. Yo no te pienso que esta casa brujada te contra una sombra, aléjate. Cuando te alejas, te sacas. Aléjate. Aléjate con la... Aléjate. Reléjate allí. Reléjate esto, porfa. Porque la sombra te saca a ti. Porque la sombra hice una casa una brujada. Porque la tiene unas cosas. La casa en top. Y mi casa favorito de este. Porque las casas embrujadas yo no te pidieron. Porque te has alejado algo. Chicken Boy. Porque este cosa parece todos los me Chicken Boy es todas flores. Flores y mi Chicken Boy todas me dice cosas. Porque me dieron unas cosas cuando de míos. Yo no te pidieron. Te has alejado un monstruo. Porque las tiene un mote nevas. Tiene más de Chicken Boy de esto. De un Chicken Boy parece los Pikachu de Chicken Boy. Yo no sé un Chicken Boy. Pero Chicken Boy hay una de algo desde que una sombra escondido. Porque la sombra hay un video que te busca de una sombra que te busca. Porque hay un video que te busca una